Hola chicos de octavo grado, estamos en nuestra semana número 21 y en este día vamos a ver el contenido 1.4, suma de los ángulos internos de un polígono regular. Vamos a ver una fórmula que ya está establecida que sirve para un polígono regular. Todos los ángulos internos son iguales y la suma es igual a 180 por n menos 2, donde n es el número de lado. Lo que pretendemos con esta fórmula es nosotros vamos a encontrar la suma interna de un polígono determinado partiendo de la cantidad de lados que tengan. Si nos dicen encuentren la medida de uno de sus ángulos, pues de la misma manera vamos a apoyarnos de esta fórmula para poder encontrarlo. Nuestro problema dice, recordemos la fórmula, 180 por el factor n menos 2, n la cantidad de lados menos 2. Luego, tenemos un polígono. Para el hexágono regular que se encuentra, que se muestra, determina. Acá tenemos un hexágono porque 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 es el número de lados. Esa figura se llama hexágono. Para el hexágono regular que se muestra, determina, literal A, la medida de cada uno de sus ángulos internos. Me está solicitando la medida de sus ángulos internos, que serían los que estén acá, este otro, el y el. Luego, el valor de X. Si te fijas, en esta figura se forma otro ángulo que sería un ángulo externo. Y me están solicitando el valor también de ese ángulo externo, que en este caso lo hemos nombrado X. Pero vamos a recordar, acá tengo una nota muy importante que es un polígono regular tiene todos sus ángulos internos iguales. Es decir, la medida de este ángulo va a ser igual a la medida de este ángulo, igual a la medida de este ángulo y así sucesivamente. Es decir, yo puedo apoyarme de esta fórmula que es 180 por n menos 2 y obtener la suma, todo el total de él. ¿Cómo podría encontrar entonces la medida de uno de sus ángulos? Yo puedo obtener la suma total de la medida de esos ángulos, que sería la suma de este ángulo más este segundo ángulo más un tercer ángulo más un cuarto ángulo más un quinto ángulo y finalmente más un sexto ángulo. Si yo obtengo la suma total, la puedo dividir entre 6, que en este caso es la cantidad de ángulos, para encontrar individualmente los ángulos, la medida de cada uno de sus ángulos. ¿Por qué? Primero que todo, porque yo me apoyo de la fórmula para encontrar la suma total. Segundo, porque yo sé que es un polígono regular y que cada uno de esos ángulos internos me valen igual, tienen la misma medida. Por ello vamos a dar esta solución. Hemos dicho que cada uno, por una de las propiedades de esos polígonos regulares, cada uno, como estamos observando en esta figura que estoy señalando, cada uno de estos ángulos miden igual. Es decir, son 6 ángulos que tendrían la misma medida. Luego de eso, yo puedo encontrar la suma interna, la suma total de estos ángulos, que juntos ellos 6 me sumarían apoyándome en la fórmula que es 180 por n menos 2. Recordemos la fórmula es 180 por n menos 2. N, la cantidad de lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 menos 2, eso sería 4. Y 4 por 180, eso me da un total de 120. 120 sería la suma, 120 grados, porque estamos hablando de medida de ángulos, entonces me queda en grados. 120 grados es la suma de todos estos ángulos internos. ¿Cómo puedo encontrar entonces la medida de un ángulo de ellos? Y es ahí donde decimos, si yo divido 120, que es la suma total, entre 6, porque yo sé que se va a distribuir equitativo,
Ahí voy a obtener la medida de cada uno de esos ángulos. 120 entre 6, 720, perdón, entre 6 es 120. Es ahí donde yo ya digo, bueno, yo ya conozco la medida de este ángulo interno, que es 120. Con ello resuelvo el literal A, que me dice la medida de cada uno de sus ángulos internos, que fue apoyarme en encontrar primero la suma total, luego distribuirla entre la cantidad de ángulos que hay, que son 6, dado que miden iguales, y obtengo el 120. ¿Sí? Ahí hemos encontrado el literal A. Pero en este problema me pide también un literal B, que era determinar el valor, la medida de este ángulo externo, que lo hemos nombrado con X, este que estoy señalando acá. Y es ahí donde nos vamos a apoyar de una definición de ángulos suplementarios, que es un ángulo suplementario, que aquel que es sumado de 2, en este caso este ángulo más este, es igual a 180. Si observamos esta línea que yo voy a señalar, la vamos a sombrear con rojo, vamos a ver. Si observan esta línea que yo voy a sombrear acá, esta línea, por hacerme una línea horizontal completa, estoy hablando de que esa línea es un ángulo, una media rotación de lo que es el giro completo. Es decir, eso tiene 180 grados. Todos sabemos de que una línea de esta manera horizontal tiene 180 grados. Y yo puedo decir, estoy trabajando con ángulos suplementarios, que la medida de él más la medida de X sea igual a 180. Yo conozco la medida de este ángulo. Este ángulo mide 120. Acá, pequeñito, lo estoy dibujando. 120 grados es la medida de este ángulo que estoy sombreando. Por tanto, ¿cuánto vale X? X valdría 180 menos 120, que sería 180 menos 120, que es ese 120 de la medida. 180 menos 120, y ese sería el valor de X. X es igual, ahí hemos obtenido. ¿Y cuánto es 180 menos 120? Ese es un resultado de 60, como lo podemos tener acá, donde lo voy a sombrear. X es igual a 60. 180 menos 120, eso es igual a 60. Y ahí hemos completado nuestro literal B. Nos hemos podido apoyar de una definición de ángulos suplementarios, que son que dos ángulos de esa manera me suman 180, y de un ángulo ya conocido. Si yo sé que ellos me van a sumar 180 y ya conozco uno, lo puedo restar para determinar el valor de mi otra incógnita. Así que esto es todo por hoy. Pongamos mucho en práctica esto para que usted, a medida de vaya trabajando, sea más fácil el calcular. Recordemos pues la fórmula también que nos ayudó, que es 180 por n-2, para calcular la suma interna de los ángulos de un polígono regular. Así que esto sería todo por este día.